Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a los que nos ven? Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Ya me han llamado para decir, me encanta cuando usted pregunta todos los viernes. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? Digo, gloria a Dios. Ese es el eslogan de los viernes. Y de eso se trata realmente. Se trata de que los viernes nosotros tengamos un conocimiento nuevo de la palabra del Señor, de textos que están en la Biblia, que hemos leído seguramente, tal vez algunos no, pero que encierran una enseñanza que como pastor nos toca descodificar para que usted lo ponga en práctica en su vida, o lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Hoy quiero hablar de un personaje maravilloso, del cual aprendemos muchas cosas que yo quiero transmitirles en esta noche. ¿Cuántos conocen a Filemón? Levante la mano. ¿Ve? Casi nadie. Eso me encanta. Gloria a Dios. Vamos a hablar de este personaje en esta noche. Un personaje valiente que le tocó tomar una decisión importante que tenía que ver con su dominio propio. Filemón es un libro que tiene un solo capítulo. Por cierto, la Biblia tiene 5 libros que tienen un solo capítulo. ¿Quién se atreve a decirme aunque sea 2 de ellos? Ay, ay, ay. La Biblia tiene 5 libros que tienen un solo capítulo. No me diga Filemón, porque ya Filemón vamos a hablar de él, la sangre de Cristo. Pero Judas, perdón, Abdías. Abdías es el único libro de un capítulo que está en el Antiguo Testamento. Los otros 4 están en el Nuevo Testamento. Amén. Que son Filemón, Judas y segunda y tercera de Juan. Es más, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas, los 3 libros tan seguidos, son de un solo capítulo. Usted debe saber eso también, para que usted se dé ese toque de caché de que yo conozco mucho de Biblia. Amén. Entonces vamos a hablar de Filemón. Filemón es de Colosas, es colosense. La Biblia registra que la iglesia de Colosas estaba en la casa de Filemón. La Biblia también nos enseña que Pablo no había ido a Colosas. Sin embargo, Filemón fue un personaje que gracias a las predicaciones de Pablo en Éfeso y que fue alcanzado para Cristo, fue el que se encargó de abrir una iglesia en su casa en Colosas. Eso lo podemos ver a manera de introducción. Por favor, vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 19. Hechos 19. Versículos 9 y 10. Hechos 19, 9 y 10. Aquí el apóstol Pablo, en una de sus tantas predicaciones en Éfeso, nos enseña que, vamos a leer el 9 y el 10. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano,
Mira el nombrecito. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Bueno, entre estas personas que iban a la casa de Tirano, nombrecito, a escuchar a Pablo predicar, estaba Filemón, que es de Colosas, y la Biblia enseña que él, siendo discípulo de Pablo, abrió la iglesia colosense que usted y yo conocemos en la Biblia. La iglesia estaba en la casa de Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón, la Biblia lo muestra como una persona influyente del lugar donde residía. Era una persona que tenía varios sirvientes, esclavos en la época. Era una persona, podemos decir, adinerada, pero se había convertido al cristianismo, se había convertido a Cristo. Y gracias a las predicaciones que escuchó de Pablo, abrió la iglesia en su lugar de origen, en Colosas. Por eso existe el libro o la carta a los colosenses. Fue gracias a Filemón que abrió la iglesia allá, influenciado por Pablo. Pero ¿por qué este libro es un libro que yo digo maravilloso e importante y que es de un solo capítulo? Un libro corto. Vamos a leerlo ahora. Porque Filemón sufrió una decepción. Uno de sus esclavos, la Biblia no dice qué fue lo que se llevó. La Biblia no especifica si se llevó dinero, si se llevó, no sé, piezas de oro o plata o alguna prenda de vestir muy valiosa. La Biblia no lo describe, pero sí nos da a entender que uno de sus esclavos, uno de sus criados, llamado Onésimo, tomó algo de su amo y se dio a la fuga. Desapareció. Se fue a Roma y se camuflajeó entre la gente, desapareciendo de la cara de su amo, y eso lo afectó mucho. Pero la Biblia enseña que estando en Roma, donde estaba Pablo en esa prisión domiciliaria de la que hablé en estos días, por providencia de Dios, Onésimo, que estaba en fuga, estaba prófugo, conoce a Pablo. Estando Pablo en prisión domiciliaria, y la Biblia enseña, y así Pablo lo certifica, vamos a leerlo ahora, se convierte al cristianismo gracias a escuchar a Pablo. Él se convierte al cristianismo y Pablo dice que era de gran ayuda para él en su prisión. Es decir, Onésimo le sirvió mucho a Pablo. Una vez convertido al cristianismo, era de gran ayuda. Y a medida que el tiempo fue pasando y él se fue, como decimos en panameño, afincando en las cosas de Dios, llegó un momento en que Onésimo le confiesa a Pablo lo que le hizo a Filemón, su amo. Y cuando Onésimo le confiesa a Pablo lo que hizo y que estaba prófugo en Roma huyendo de su amo porque hizo algo indebido, tomó algo de su amo y se escapó, Pablo le dice, pero yo conozco a Filemón. Filemón es mi amigo. Él abrió la iglesia en Colosas y le dijo, tranquilo, yo conozco a Pablo. Eso hace, o de esa relación que tuvo Onésimo con Pablo, nace la carta que él le escribe a Filemón.
Y esa es la carta de la que vamos a hablar en esta noche. Por eso es importante que les echan el contexto de lo que pasó. Porque Onésimo, digamos, y mi hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí no hicimos algo malo en la vida en algún momento? Pero cuando llegamos a los pies del Señor, tu vida empieza a cambiar y a mejorar, ¿sí o no? Y te arrepientes de cosas que indebidamente hiciste en tu momento cuando estabas en el mundo. Y yo me imagino que cuando Onésimo le confesó a Pablo lo que había hecho en contra de su amo, me imagino que la Biblia no lo dice, pero Pablo nos enseña que él propició ese encuentro con Filemón entre ellos, porque había una relación que tenía que ser restaurada. Y mi hermano, eso nos pasa, o yo no sé si a usted, pero eso nos pasa cuando estamos en el mundo y venimos a los pies del Señor. Porque cuando estamos en el mundo lejos de Cristo, hacemos cosas que creemos que están bien y hacemos otras que sabemos que están mal, ¿sí o no? Y cuando venimos a los pies del Señor, a medida que uno va creciendo en las cosas de Dios, uno va recapacitando en las cosas que hizo, ¿sí o no? En aquellas cosas que uno sabe que hizo mal. Bueno, este fue el caso de Onésimo. Onésimo estaba en Roma no de paseo, estaba huyendo. Le estaba huyendo a su amo porque sabe que había hecho algo malo. Pero como cosa de Dios, ¿cuántos saben que Dios tiene control de todo? Dios hace que él conozca a Pablo y Pablo comienza a hablarle del evangelio, a hablarle de Cristo, y Onésimo se convierte. Y al convertirte, tú comienzas a hacer retrospectiva de tu vida y comienzas a querer sanear las cosas malas que hiciste. Eso fue lo que hizo Onésimo. Onésimo le confesó a Pablo el mal que hizo y Pablo de una vez dijo, tranquilo. Pero la Biblia también me enseña que eso pasó luego de un tiempo. Es decir, él se convierte al cristianismo producto de toda la palabra que Pablo le dio, y el tiempo fue pasando, él fue creciendo en el evangelio, le fue sirviendo a Pablo con mucho amor, como Pablo menciona, vamos a leerlo ahora, y llegó un momento en que él se sintió redarguido por lo que le hizo a Filemón, su amo, hace un tiempo atrás, y él lo confiesa. Y a mí me encanta porque Pablo en su carta a Filemón anima a Filemón a recibir a Pablo, a Onésimo, y también animó a Onésimo a presentarse delante de Filemón. Porque mi hermano, cuando tú puedes poner recto lo que estaba torcido, eso es bueno para tu espíritu. Mi hermano, ¿cuántos no torcimos cosas en nuestra vida? Y solo cuando creces en las cosas de Dios, llega el momento en que tu conciencia te dice, hay cosas que tienes que arreglar. Hay personas con las que tienes que acercarte, pedir perdón. Hay relaciones que tienes que salvar, relaciones que tienes que volver a reconstruir para tener esa paz de la que habla la Biblia. Y gracias a Dios eso le sucedió a Onésimo. ¿Cuántos quieren saber ahora sí lo que Pablo le escribe a Filemón luego que él se entera de lo que pasó? Vaya en sus Biblias, papá. Ay, ¿dónde queda Filemón?
Si usted conoce el libro de Hebreos, está antes. Si conoce el libro de Tito, está después. Amén. Vaya conmigo al libro de Filemón. No voy a decir capítulo porque es un solo capítulo. Entonces Pablo, ya conociendo la situación que se había dado entre Onésimo y Filemón, Pablo escribe esta carta a su discípulo Filemón a Colosas. Ok, antes de que vayamos ahí, es que quiero darte el contexto completo. Ya dijimos que Filemón era de Colosas, era colosense. La Biblia menciona, ¿cuántos recuerdan cuando hablamos aquí de Epafrodito? El pastor está hablando en chino. ¿Cuántos recuerdan? Algunos no recuerdan, está hablando en chino, pastor. Bueno, la Biblia dice que Pablo envió con Epafrodito una carta ¿a dónde? A la gente de Filipo, a los filipenses. Pero también Pablo envió una carta a Colosas y lo envió con alguien. Y Onésimo, aprovechando la coyuntura, va con este siervo, a quien Pablo le entrega la carta para enviar a Colosas. Vaya conmigo al libro respectivo, vaya a Colosenses. ¿Dónde queda eso? Eso, después de Filipenses. Vaya a Colosenses capítulo 4. Dígame un amén cuando lo tiene. Versículos 7 al 9. Recuerden que es el apóstol Pablo enviando esta carta a los colosenses. Amén. Dice el versículo 7, hablando el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber ¿quién? Tíquico, la sangre de Cristo. Tíquico. Este es el emisario que Pablo envía a Colosas con la carta. Dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y mire con quién lo manda, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Ese fue el que le robó a Filemón. Ojo, Pablo aquí está diciendo de Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es decir, cuando dice es uno de vosotros, es porque él sabe que Onésimo estaba con Filemón en Colosas. Amén. Y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Este pequeño texto nos da a entender que Pablo, luego de saber lo que pasó entre Filemón y Onésimo, envía a Tíquico a llevar la carta a Filemón, porque era Filemón a que va a mandar la carta, porque allá estaba la iglesia en su casa, y lo manda de una vez con Onésimo, para que él lime la aspereza que tiene con Filemón. Recuerden que es alguien que se llevó algo. La Biblia no dice qué se llevó, pero se llevó algo de la casa de su amo, lo cual era terrible en la época. Vamos a hablar también más adelante de lo que sucedía cuando un esclavo se llevaba algo de la casa de su amo. Vamos a verlo más adelante. Entonces Pablo, ya conociendo a Onésimo porque lo lidió por un tiempo,
se atrevió a decir, como dice en el versículo 9, amado y fiel hermano. Amado y fiel hermano. Ojo, fue el que se llevó algo de su amo. Conociendo estos contextos, ahora sí, vamos a leer lo que Pablo le envió a Filemón. Mi hermano, hazte la idea de que tocan la puerta de Filemón y cuando él la abre, ve la cara de Onésimo, el que se llevó algo de su casa y se fue huyendo. Entonces, pero mira lo que Pablo, porque cuando él llega con Tíquico, lo primero que hacen es le entregan la carta y se lee primero. Y Filemón empieza a leer lo que dice aquí. ¿Ya lo tiene? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Dicen que Apia era la esposa. Como no me consta, no lo voy a decir aquí. Eso no me consta, la Biblia no me dice eso. Y dicen que Arquipo era su hijo. No me consta. Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la presentación de Pablo para que Filemón sepa quién le estaba escribiendo. Y ahora viene lo que Pablo conoce de Filemón. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otra versión dice, para que pongas en práctica tu fe. Eso es importante que nosotros, Pablo aquí está ensalzando a Filemón diciéndole, primero que siempre ora por él. Como pastor, nos toca a nosotros orar por ustedes. Yo no sé quién ora por mí de ustedes, si lo hacen, gloria a Dios. Pero a nosotros como pastores nos toca orar por la grey que Dios pone en nuestras manos. Amén. Y Pablo nos enseña que eso debe ser así. Pablo dice que tiene memoria y lo tiene memoria a él en sus oraciones. Dice porque oye del amor y de la fe. Es decir, Pablo, recuerden que Pablo, a pesar que estaba preso en Roma, recibía informes. Recibía informes de cómo estaban las iglesias que él fundó. Y siempre recibía la información de las personas que dejó a cargo en cada iglesia. Así que él tenía conocimiento y por eso él lo menciona aquí. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice el 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, Pablo está diciendo, tú eres una persona que ha levantado el espíritu de la gente en la iglesia. Y eso me agrada saberlo. Pablo hablando del conocimiento de lo que le llega en cuanto a Filemón. Y aquí viene la parte entonces donde él intercede por Onésimo. Versículo 8. Por lo cual,
En otra versión dice, por lo tanto te voy a pedir un favor, la sangre de Cristo. Así dice en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Pero acá en Reina Valera dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pablo tiene conocimiento de lo que hizo, porque ya Onésimo le contó lo que pasó. A quien, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque Pablo sabía que Onésimo era esclavo de Filemón. Es decir, Filemón era el amo de Onésimo, y por eso él dice, no quise hacerlo sin tu consentimiento. Amén. Dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, dice Pablo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo está diciendo aquí, y para que Pablo escribiera eso, él tenía que tener convicción del cambio de Onésimo. Porque hay gente que cambia, pero no cambia. Amén. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero cuando Pablo dice aquí, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo está diciendo, yo asumo la responsabilidad de Onésimo. Y mi hermano, cuando tú asumes responsabilidad de alguien, es porque lo conoces muy bien, ¿sí o no? Pablo está diciendo aquí en el versículo 19, lo escribo de mi mano. Cuando Pablo dice que lo escribe de mi mano, también tiene un fundamento. Normalmente cuando Pablo hacía sus cartas que enviaba, él las dictaba y alguien lo escribía. Pero esta carta, dice Pablo, que él la escribió con sus propias manos. Esta fue una carta personal y directa, sin intermediario, que Pablo hizo para que llegara a las manos de Filemón. Y me gusta cuando dice al final del 19, yo lo pagaré. Dice, por no decirte que aún tú. Pablo le está diciendo, si hacemos cuentas, si hacemos matemáticas, tú me debes a mí. Pero tranquilo, si él te hizo algo, yo lo pongo, yo lo pago. Dice el 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dije. Y le dice en el 20, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones
os seré concedido. Y al final manda saludos. Saludos a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Aleluya. A esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí. Ok, esta es la carta escrita por el propio Pablo que él envió con Tíquico y Onésimo a la casa de Filemón en Colosas. Volvamos a lo que les dije hace un rato. Cuando tocan la puerta de la casa de Filemón y él abre su puerta y le ve la cara a Onésimo, el que se llevó algo de su casa y andaba prófugo, ¿cuál sería tu reacción? Ok, el tipo se llevó tu ahorro de $20,000 que tenías en alguna gaveta de tu casa, vamos a ponerlo así, y se fue con tu plata, 20,000 palos que tenías ahí escondidos para pagar no sé qué cosa, para comprar tu carrito, algo. El tipo se cogió tus 20,000 y se fue a Roma, lejos. Y el tipo se aparece algunos años después con alguien ahí para que lo ayude, tocando la puerta, limpio. No viene con los 20,000. Y cuando tú abres la puerta le ves la cara, ¿cuál sería tu reacción? Hijo del diablo, pásame el machete. ¿Cuál sería tu reacción de alguien que se llevó algo valioso de tu casa? Alguien que vivía contigo, que le dabas de comer, que lo cobijabas, dormía en tu casa porque era tu esclavo, vivía y tú le dabas de comer, le dabas de vestir, le dabas todo lo que le hacía falta y el tipo se llevó algo de tu casa y se mandó a cambiar. Así para ponértelo trágico así. Y el tipo abre la puerta. Hola, Filemón. Pero le entregan la carta. Le entregan la carta y él la lee. Él lee la carta. Y mi hermano, aquí hay algo que a mí me impresiona y que habla de nosotros como cristianos. Pablo conocía a Filemón. Porque cuando tú lees la carta, Pablo exalta las virtudes de Filemón. Le dice, oigo de tu amor por las almas, oigo que tú levantas el espíritu de la gente en Colosas, que amas la palabra del Señor y la enseñas como debe ser. Así que él conoce a Filemón y así lo menciona en su carta. Pero también conocía a Onésimo. Y también lo dijo en la carta. Recíbelo como si fuera yo. Si te debe algo o te hizo daño, cóbramelo a mí. Yo lo voy a pagar. Sí, la carta dice, en un tiempo te fue inútil. Para no decirte en un tiempo te robó. Ahí lo disfrazó bien bonito. En un tiempo te fue inútil, pero ahora me es útil a mí y a ti también te va a ser útil. Mi hermano, para que Pablo diga eso de alguien que hizo lo que hizo Onésimo, tenía que conocerlo, ¿sí o no? Y no tenía que conocerlo 15 días, ni 20 días, ni un mes. Tenía que haber lidiado con él un buen rato y ver frutos en él, para poder referirte a él de la manera en que lo hizo. Porque él pudo haber dicho, bueno, cuando estuvo conmigo se portó bien, pero yo no sé. Ahí te lo devuelvo el paquete ese. No dijo eso.
No, no dijo eso. Le dijo, acéptalo como si fuese yo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, te lo envío y él lleva mi corazón en su mano. Así lo puso Pablo así está en esa traducción. Pablo metiendo el cuerpo por Onésimo, diciéndole, y le dijo, no solo quiero que lo recibas como esclavo, sino como alguien amado, como un hermano amado. Es decir, le está diciendo a Filemón, si lo vas a recibir, que espero que lo hagas, ya no va a ser tu esclavo. Explícame esa. Le está diciendo a Filemón, alguien que se llevó $20,000. Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo aquí. Se llevó una cosa valiosa y en una carta Pablo le recomienda, acéptalo como si fuese yo, pero ya no como esclavo, sino como un hermano amado. Ok. Recuerden que les dije que Filemón era una persona influyente de la época. Era una persona de una posición social elevada. ¿Qué significa eso? Que tenía otros esclavos, tenía otros sirvientes, la sociedad lo respetaba, era el que tenía la iglesia en su casa. Así que la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que les caería a los otros esclavos ver que Filemón no solo lo recibe, sino que le quita la condición de esclavo y lo convierte en un, como dice Pablo, en un siervo amado? ¿Te imaginas cómo se pondrían los otros esclavos que lo conocían, que trabajaban con él antes que se fuera? Antes que se robara lo que se robó. ¿O cómo se pondrían otras personas influyentes del lugar que tenían esclavos al enterarse que Pablo le perdonó la vida? Y aquí vengo a lo que iba a decirles hace un rato de cómo eran los esclavos cuando robaban en la época. Cuando un esclavo le robaba a su amo y huía, hasta recompensas ponían a quien lo encontrara. Y cuando lo encontraban, lo crucificaban. Y si no lo crucificaban, le ponían un sello en la frente para que todo el que viera el sello en la frente sabía que ese es un esclavo ladrón, cuidado con él. Esa era la condición que tenían los esclavos que hacían algo mal a sus amos, como Onésimo. Así que Pablo en su carta le está recomendando a Filemón, recíbelo, acéptalo y quítale la condición de esclavo. Porque ahora somos hermanos en Cristo. Ya no hay diferencia entre los hombres para Dios. ¿Usted cree que era fácil la decisión que tenía que tomar Filemón ahí? ¿Era fácil? Seguramente la decisión fue muy difícil. Pero Pablo conocía a Filemón. Pablo conocía a Filemón porque en el versículo 21 Pablo le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dije. Pablo le está diciendo a Filemón lo que sabe de él, que es un hombre piadoso, que ama a Dios y que va a ser obediente en lo que Pablo le dice que haga.
Ese silencio me dice, yo le hubiera metido un batazo. Pero me encanta porque Pablo en su carta hace gala de conocerlos a ambos. Pablo dice, yo sé que tú vas a hacer aún más de lo que te mandé. Pero también habló de Onésimo diciendo, sí, te robó, fue inútil en un tiempo, no estaba en Cristo, era inconverso, lo hizo alejado de Dios, no, lo que hizo no estuvo bien, pero el hombre cambió. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos en esa condición? ¿Cuántos de los que estamos aquí, mi hermano, antes de venir a los pies del Señor, has contado las trastadas que hiciste? ¿Las has contado? Mi hermano, y tal vez todavía la estás haciendo. Pero Pablo le dijo, yo quisiera quedármelo, pero como sé que es esclavo tuyo o era esclavo tuyo, no quise quedarme con él sin tu consentimiento. Por eso te lo estoy enviando, para que tú hagas lo correcto, lo recibas como si fuera yo, le exoneres del mal que te hizo y lo sientes en tu mesa a comer contigo. ¿Cómo te queda esa? ¿Cómo te queda? Mi hermano, esto nos enseña y es el propósito de esta carta maravillosa que Dios permitió que estuviera en su Biblia, que tenemos que aprender a superar situaciones. Mi hermano, nadie es perfecto. Cometemos errores de palabra, obra y omisión. Cometemos errores. Pero qué bueno tener un corazón como el de Filemón. Mi hermano, la Biblia no dice por ningún lado que Filemón lo entró a trompar cuando le dio la cara. No le dijo, lárgate de mi casa, ladrón. No le dijo nada de eso. La Biblia dice que lo atendió. La Biblia enseña que Filemón, que Onésimo fue otra persona. En otro viernes de enseñanza hablaremos de Filemón después de lo que pasó aquí. Pero la acción de Filemón de acoger la recomendación de Pablo, aceptarlo como si fuera Pablo, que eran palabras mayores, exonerarlo y perdonar lo que le hizo un tiempo atrás y quitarle la lacra que tenía en sus espaldas como esclavo. Solo alguien que te conoce sabe que vas a obedecer a eso. Y Pablo conocía a Filemón. Pablo lo conocía. Pablo decía, y me imagino que le dijo también a Onésimo, tranquilo, yo conozco a Filemón. Hiciste mal con él, te voy a mandar con Tíquico. Ve con él. Entrégale esta carta a Onésimo. Y estoy seguro que cuando la leas, tu situación con él cambiará. Como en efecto ocurrió. Mi hermano, ¿qué nos enseña esta carta? Que aun cuando te han hecho mal, aun cuando te hayan decepcionado, te hayan robado, como pasó aquí, o hayan hecho algún mal en tu contra, debemos tener el espíritu de Filemón. Perdonar, olvidar y restaurar. Voy a repetirlo. Perdonar, olvidar y restaurar.
Hermano, yo les he dicho algo y déjame repetirlo aquí. Como pastor de esta iglesia, yo no puedo estar parado aquí sintiendo antipatía, rencor, odio por alguien. No puedo. Sería indigno de mí estar aquí si yo tengo antipatía por alguien. La Biblia me enseña que yo debo tener el espíritu de Filemón. Mi hermano, porque la Biblia nos enseña que no nos vamos a zafar de gente que te haga daño. No nos vamos a zafar de gente que hable mal de ti. No nos vamos a zafar de gente que te indispone, que te hace cosas que no son correctas. Eso siempre va a ocurrir. Pero la Biblia me enseña que yo debo tener un espíritu diferente. Que yo debo aprender a decir, no hay problema, sigamos adelante. Te amo en el Señor. Como hizo Filemón. ¿Y por qué sé que Filemón lo perdonó? Por lo que la Biblia me dice de Onésimo después de este suceso. Eso es para otro viernes de enseñanza. Porque no es corto, es para otro viernes de enseñanza. ¿Qué significa eso? Que mi hermano, lejos está. Si eres un cristiano correcto, como Pablo consideraba a Filemón, tener rencores y amarguras en el corazón. Eso no nos sirve como ser humano. Mi hermano, Jesús me enseña que aún en la cruz, Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el espíritu que debemos tener, aun cuando hayan personas, como hizo Onésimo con Filemón, que le hizo daño. Mi hermano, tal vez Filemón tenía un bate atrás de la puerta esperando que algún día él regresara. Tal vez. Pero leyó la carta que Pablo le mandó. Leyó la carta que Pablo le mandó. Y Pablo en su carta le enseñó qué tipo de cristiano Pablo esperaba que él fuera con respecto a Onésimo. Y la Biblia me enseña que no lo decepcionó. Repito, la Biblia no dice qué fue lo que se llevó Onésimo de la casa de Filemón. La Biblia no lo dice. Pero cuando él huyó al hacerlo, podemos asumir que fue algo de mucho valor. Además de haberle mordido la mano del que te alimentaba. Pero como Dios lo sabe todo, Dios hizo que Onésimo se encontrara con Pablo. Y Pablo lo discipuló. Y su vida cambió. Y cuando su vida cambió, él mismo vino y le dijo a Pablo, hay algo en mi vida que no he hecho, que no he restaurado. Y le contó lo que pasó con Filemón. Si él no hubiese crecido en las cosas de Dios, hubiese guardado silencio y no dice nada. No dice nada. Y le sirve a Pablo aún sabiendo que tiene esa cola de paja. Pero la Biblia dice que cuando tú eres un verdadero cristiano, haces lo correcto. Déjame repetir esto. Cuando tú eres un verdadero cristiano, haces lo correcto. Eso fue lo que hizo Onésimo. Y Pablo lo entendió y le dijo, tranquilo, ve con Tíquico, arregla ese problema. Cuando mi discípulo lea la carta, verás lo que es un verdadero cristiano.
Y mi hermano, cuando tú lees la carta de Filemón, un solo capítulo, pero que nos enseña mucho. Nos enseña del corazón que debemos tener los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. No sentir odio ni rencor por el mal que pueden haberte hecho. Hermano, todos hemos pasado por eso. Todos los que estamos aquí hemos pasado por decepciones. Gente que confiaste que la derramó. Gente que te indispuso, que habló mal de ti. Y la sangre de Cristo que te hayan robado. Pero ¿cuántos quieren tener el corazón de Filemón? Ponte de pie. Y mi hermano, el mejor ejemplo es Jesucristo. Jesús perdonó todos nuestros pecados. Jesús intercede delante de Dios por nosotros. Cuando hacemos algo malo, la Biblia dice que abogado tenemos. Tenemos a un Jesucristo que cuando Dios nos quiere enviar reprimenda, Jesús dice dale un chance. Tenemos un abogado que nos defiende. Y si Jesús pudo interceder por nosotros, ese es el espíritu que usted y yo debemos tener. Interceder por los demás. Mi hermano, a mí me espanta la seguridad con que Pablo habló aquí. Me espanta la seguridad. Pablo estaba tan seguro que Filemón iba a perdonar a Onésimo. Y estaba tan seguro de las cualidades de Filemón como cristiano, que le dijo tranquilo, solo dale esa carta. Y mi hermano, piensa en las consecuencias sociales. A Filemón no le importó lo que dijeran los otros esclavos que estaban ahí. ¿Y por qué tú vas a perdonarlo a él y a mí no? Porque él tenía otros esclavos en su casa. Y si vas a perdonar a Onésimo y le vas a quitar el cargo de esclavo, también quítamelo a mí. Mi hermano, piensa en las consecuencias sociales de la decisión que tuvo que afrontar Filemón. Porque Pablo le dijo, no quiero que lo recibas como esclavo. Recíbelo como un hermano amado. Es decir, quítale ese cargo de esclavo. Pero si el hombre tenía otros esclavos en su casa, ¿qué iban a decir los demás esclavos? A él sí y a mí no. Los otros amos que vivían en Colosas, que tenían esclavos también, ¿qué dirían? Este es un blandengue. A este lo enredan y ya cedas de cualquier situación. Mi hermano, era una decisión que afectaba su vida y su vida frente a los que estaban cerca de él. Y mi hermano, a Filemón no le importó. Él, como dice el versículo 21, obedeció lo que Pablo le sugirió. Obedeció. Así que cuando, por ejemplo, el pastor le dice a alguno de ustedes, acércate a la hermana o al hermano y pídele perdón, ¿lo harás? Ay, ay, ay. Algunos dirán su abuela, yo no voy a pedirle perdón a esa. ¿Ah? Y mi hermano, Pablo estaba en la cárcel y le dijo a Filemón, ve donde él. Si yo como pastor le digo a alguno de ustedes que conozco alguna diferencia que existe entre hermanos y yo, y el conocimiento llega a mí, y yo le digo, hey,
ve donde fulana o donde fulano y tú pide perdón. No, pues si él fue la que me hizo, él fue lo que... Ve tú y pide perdón. ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Serías obediente como Filemón? A pesar de que la gente te vaya a decir, ¿y tú por qué fuiste a pedir perdón si él fue el que te lo hizo a ti? Que venga él. ¿Ven lo que dicen por ahí siempre? Que venga él a pedirme perdón o que venga ella, que fue la que me la hizo. Aquí, ¿quién hizo daño a quién? Onésimo a Filemón. Y Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo. No le dijo a Onésimo, ve y pide perdón. La Biblia no dice eso. Le dijo, recíbelo. Y ya no va a ser más tu esclavo. ¿Cómo es esa? ¿Serías obediente en algo así? Si el pastor o la pastora te dice, ve y pide tu perdón, ¿lo harías? ¿Serías obediente? ¿Ves que no es fácil lo que Filemón hizo? ¿Ves que no es fácil? Por eso este libro de un solo capítulo es maravilloso. Nos enseña lo que es ser un verdadero cristiano. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte que es para el Rey. Aleluya.